La reflexiva palabra del Señor estará en Jeremías capítulo 13, versículos del 1 al 11. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta al lomo del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. El Señor muchas veces emplea analogías para explicar mucho mejor el mensaje que quiere impartir a través de sus profetas, porque en ellas, con figuras comparativas, dice muchísimas más cosas que con palabras. Él hablaba por medio de parábolas porque es más fácil de ver lo que está en lo natural para entender lo espiritual. Ya la cosa más profunda lo explica con palabras, y aunque es fácil de entender, muchos oyen pesadamente o se hacen los que no oyen y cierran sus ojos para no ver. Así explicó el Señor cuando los discípulos le preguntaron por qué les hablaba por parábolas a los de afuera. Dice Mateo capítulo 13 versículos del 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los salve. Por eso es muy necesario escudriñar la analogía de nuestro pasaje de hoy, para que el que lo entienda sea un hacedor de lo que nos habla el Señor. Así que no es nomás explicar en forma general como suelen hacer sin sacarse la sustancia. Es por eso que los mensajes de muchos predicadores se parecen, probablemente porque se copian entre ellos sus mensajes y no se escudriñan cada palabra para trazar mejor la palabra. Asimismo estaba el pueblo de Dios en esos días de Jeremías. Dice este mismo libro en Jeremías capítulo 9 versículos del 2 al 6. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ninguno hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. El Señor habló y envió a Jeremías para una tarea difícil para un hombre, mas no si Dios está con él. Dice Jeremías capítulo 1 versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La tarea era de emitir juicio contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá, a causa de toda su maldad, para emitir juicios contra los que dejaron al Señor para irse con dioses extraños, y para ello le pide lo siguiente. Dice Jeremías capítulo 1 versículos del 17 al 19. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce,
contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán con ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Por lo tanto, debemos analizar cada palabra principal de este bosquejo y entender lo que Dios nos quiere hablar. Dicho esto, empezamos en el versículo 1. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. En primer lugar, el Señor le habló a Jeremías que se comprara un cinto de lino. El cinto en este caso va a ser un símbolo de lo que debe ser el pueblo de Dios, un pueblo santo de sacerdotes, como lo era en el Antiguo Testamento y también hoy espiritualmente. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También aquellos sacerdotes debían vestir con el cinto. Dice Éxodo capítulo 28 versículos del 39 al 41. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinto, y les harás tiaras por honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. El cinto era importante para esos tiempos, para que esa vestimenta suelta que tenían no estorbe a la hora de hacer los quehaceres. Y es importante también hoy en día, sobre todo para los hombres, para ceñir el pantalón y no se les caiga, pero la función fundamental del cinto es que debe servir para ceñirse y para soportar y afirmar y levantar pesos y no lastimarnos. En lo espiritual lo mismo, debemos estar ceñidos con la verdad. Dice Efesios capítulo 6 versículo 14: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Dice también el primer versículo de Éxodo que leímos recién, obra de recamador, que es una persona que borda de realce, que borda con destaque, que sobresale con distinción. Y el cinto tenía que ser de lino, y es muy importante tener que profundizar sobre esto porque el lino es un material que se menciona muchas veces en la Escritura. El lino representa de forma gráfica la santidad de Dios, una cualidad insustituible para todo aquel que se acerca a él. El tabernáculo estaba compuesto con cortinas de este material. Dice Éxodo capítulo 26 versículo 1: Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. El lino es un tejido que se fabrica a partir de una planta que lleva el mismo nombre, y la cual se asemeja al junco. Esta planta se cultivaba en las orillas del río Nilo, porque requiere lugares pantanosos y húmedos para desarrollarse, y su proceso de obtención es laborioso. Primero los tallos se sumergen en agua para sacarles la materia resinosa y permitir que la fermentación ocurriera. Una vez que se ha completado la etapa de fermentación, la fibra obtenida se separa de la caña al molerla, y luego se hilaba como el algodón. El lino se caracteriza por una serie de cualidades excepcionales. En primer lugar, posee un color blanco que forma parte de su estructura natural, es decir, que no es artificial. Esto nos habla de integridad, de algo que no se finge y que es sincero. Además, este color blanco es duradero y no se amarillenta con el paso del tiempo, es decir, que no lo afectan las condiciones exteriores como por ejemplo el sol o la lluvia. En otras palabras, el lino es inalterable, invariable y constante a pesar de las circunstancias que lo rodean. De hecho, nuestra vestimenta espiritual en el nuevo hombre debe ser de lino también. Dice Proverbios capítulo 31 versículo 22: De lino fino y púrpura es su vestido. El lino tipifica las acciones de la iglesia que va a ser desposada con Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 8: Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que la analogía que emplea el Señor en este libro de Jeremías con relación a su pueblo es que el lino crece en los lugares pantanosos. Como se sabe, los pantanos consisten en unos depósitos naturales de agua estancada, cuyo fondo es cenagoso. Estos factores hacen que los pantanos se constituyan en un criadero natural de insectos,
y de invertebrados cuya mordedura provoca enfermedades, fiebre, malestar y desgaste físico, prematuro tanto en el hombre como también en otros animales. En otras palabras, el lugar donde nace el lino es un lugar inhóspito, insalubre, perjudicial y malsano. Todo esto apunta al mundo y a su corrupción, a la obra de las tinieblas en las mentes y en los corazones, al envilecimiento y a la depravidad de la humanidad apartada de Dios. Y de ahí nos sacó la mano poderosa de Dios. Ahora bien, el lino textil tiene propiedades muy apreciadas en la industria textil. Absorbe muy bien la humedad sin generar sensación de mojado. Absorbe hasta un 20% de agua. Sin embargo, y como dice la última parte de nuestro primer versículo, el Señor le mandó a Jeremías de no ponerlo en agua, no mantenerlo sumergido. Esto porque, aunque es más fuerte que el algodón, no es elástico, por lo que se arruga con facilidad y puede romperse por donde tiene dobleces. Lo que sí cabe mencionar que su limpiado es muy fácil. Lo mejor es lavar la tela de lino a mano. Ahora bien, Jeremías, después de haberlo comprado, debía ponérselo. Debía usarlo, que todos vieran que lo tenía puesto. Se lo ciñó. Dice Isaías capítulo 11 versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ese era el mensaje visual, bien ceñidos a la justicia y a la fidelidad con el Señor. Que todos lo vieran para que vayan comprendiendo el concepto. Versículo 2 de nuestro pasaje. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. El buen siervo siempre hace conforme a la palabra del Señor, y todos lo verían puesto, así que todo el pueblo sabía que aquello que usaba Jeremías venía del Señor. Versículo 3. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo. Se entiende que cuando vino palabra por segunda vez, debe haber pasado muchos días como para que el pueblo viera cómo Jeremías estaba bien ceñido con el cinto. Lo llevaba para todas las labores que hacía. Debía llamar la atención por el realce que tenía. Versículo 4. Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. No es redundancia decir que está sobre tus lomos, porque se entiende que el profeta debía usarlo continuamente. Le dice luego el Señor a Jeremías que se levante y que el cinto que lo está usando debía llevarlo al Éufrates. El levantarse significa un accionar espiritual, es una demanda interior, es una preparación para hacer obra. Dice Salmos capítulo 57 versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Dice después, llévala al Éufrates. Dios le ordena a Jeremías que haga un largo viaje, ya que desde el punto de vista donde se encontraba hasta el Éufrates está muy lejos. Ahora bien, Éufrates, que significa fructífero, el Éufrates es un río que está o existe desde que el Señor hizo el huerto. Es una bendición que todavía está en medio nuestro, porque en lo espiritual es el río existente que es la verdadera iglesia. Ahora, cuando dice en Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, aquí no se está refiriendo en lo literal, que cuando se seque completamente este río Éufrates, estará preparado para la batalla de Armagedón, ya que actualmente este río está secándose y hay ciertos lugares de este río que si alguien quisiera pasar podría hacerlo. Si alguno piensa que se va a secar para que pasen los soldados sería ridículo. De hecho, la guerra hoy en día se está empleando hasta drones, así que no se refiere literalmente sino espiritualmente. Ahora, dice después, escóndelo en la hendidura de una peña. No dice que cavó ni nada de eso para esconderlo. Versículo 5 de nuestro texto base. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. El profeta hizo tal cual le mandó el Señor, como todo buen profeta es y debe ser. Versículo 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Aquí sí menciona que pasaron muchos días hasta que le habló el Señor, diciéndole que se levantara y fuera al río Éufrates. Y se le mandó que recobre el cinto que lo había escondido. Versículo 7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido,
para ninguna cosa era bueno. Aunque no lo puso en el río sino en la hendidura de la peña, con la mucha humedad se había podrido, porque los ambientes humedosos favorecen a la aparición del mojo, y con poca luz también favorecen a la aparición de otros hongos y ácaros. Estos organismos pueden ensuciar nuestras paredes, pueden estropear nuestras pertenencias y crear un ambiente insalubre. Aquí dice que cavó. Claro, como pasaron muchos días, probablemente se cubrió de arena, musgos y objetos que eran desechados por el río. Pero lo que tenemos que entender es que el propósito del cinto es para ceñirse, para estar junto a él con el propósito de cumplir la función que le sirva al Señor, no para que nos escondamos. Así que como estaba podrido el cinto y ya ni siquiera se podía reparar, para ninguna cosa era bueno. Como la analogía de la sal y la luz que nuestro Señor expuso cuando estuvo hace más de 2000 años en la tierra. Dice Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 8 y 9 de nuestro texto de hoy. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Cuando el Señor nos llama, Él nos enseña su justicia. Al comienzo estamos apegados a Él. Vamos a la iglesia, no nos perdemos ningún culto. Muchas veces nos escondemos en la roca, pero después no dejamos que seamos transformados, que Él crezca en nosotros. No salimos a predicar el Evangelio solo comiendo sin hacer su voluntad, con mucha humedad. Nos separamos del Señor, así como Jeremías dejó el cinto en el Éufrates. Como el cinto llegamos así inutilizables. Por eso el Señor dice en este versículo que estamos tocando, versículo 10, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Alejarnos del Señor no hace que su Espíritu ponga su bondad en nosotros, que saque al hombre fuerte, nuestro yo, nuestra carne. No obedece a su palabra, por lo tanto se tiene como resultado un pueblo malo, que como dice las Escrituras, si no estás por él, estás contra él. Dice Lucas capítulo 11 versículos del 21 al 23. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 11 y último de nuestro pasaje. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. En la declaración de este versículo, Dios describe lo que Él quería representar entre la unción del cinto con sus lomos y los efectos eficaces que esta unión debía producir. Primero, por pueblo, igual a obediencia. Segundo, por fama, igual a testimonio. Tercero, alabanza, igual a exaltarle con cántico nuevo. Y cuarto, honra, igual a andar en santidad. Cuando Él habla de que me seréis por pueblo, quiere decir obedientes a su voluntad, a la voluntad del Rey. Dice Jeremías capítulo 7 versículos del 21 al 26. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy.
Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Aquí el Señor está explicando que lo que mandó a sus padres era que escucharan su voz, que lo obedezcan para que sea su Dios y ellos su pueblo. Y lo mismo le está diciendo a los hijos que envió profetas, pero no obedecieron. También a nosotros nos está diciendo que cumplamos su palabra. Dice Jeremías capítulo 11, versículo 4, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y os seré a vosotros por Dios. Asimismo, cuando él habla que me seréis por fama, habla de que le seremos por testimonio, si dejamos que su palabra actúe en nosotros. Dice Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice Salmos capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Veamos también Salmos capítulo 25, versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Una vez que le seamos por pueblo y por testimonio, lo que va a salir de nuestros labios es alabanza, la cual debemos serle a él. Dice Salmos capítulo 33, versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Salmos capítulo 40, versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese cántico nuevo es la alabanza al Señor del genuino Hijo de Dios. Dice también Salmos capítulo 35, versículo 28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmos capítulo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. También Salmos capítulo 69, versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. En una oportunidad los recién llegados al Evangelio aclamaban en el templo testificando del Señor. Hubo una murmuración. Dice Mateo capítulo 21, versículo del 15 al 16. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de Dios, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Por último, cuando él habla de que me seréis por honra, es por buena opinión, por buena reputación extraordinaria, que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona santa. Dice Deuteronomio capítulo 26, versículos del 16 al 19. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él lo ha dicho. Para ello debemos aborrecer la vanidad y amar la santidad. Dice Salmos capítulo 4, versículo 2. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Pero si tememos al Señor, Él nos honrará. Dice Salmos capítulo 15, versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Saben, siempre que estudio una palabra, me acontece algo a mi alrededor sobre el tema que estoy estudiando.
Recuerdo cuando comencé a estudiar este pasaje, en ese tiempo estando en mi lugar de trabajo, se me rompió el cinto de cuero que traía. Afortunadamente trabajaba cerca de centros comerciales que pude comprar otro, pero me hizo mucho sentido que cuando mi cinturón se rompió, no servía para nada de lo que era su propósito, de ajustar, de ceñir el pantalón. Lo mismo cuando Dios retira a alguien de sus lomos, de su entorno, venimos a ser inservibles e inútiles, como el cinto. Se pierde la unción, se pierde la gracia, se pierde la eficacia y se pierde la palabra y se pierde el alma, si no volvemos en sí. Por eso debemos mirar por nosotros mismos, de tener el amor de Dios y de no alejarnos de Él y perder el fruto de nuestro trabajo y de recibir el galardón completo. Dice 2 de Juan capítulo 1 versículo 8: Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hablando de este último versículo, de serle por pueblo, por testimonio, por alabanza y por honra, ¿cuántas personas han venido a Cristo a causa de nuestro testimonio? El Señor nos llamó serle de luz del mundo. La luz del mundo implica entonces que nuestra vida debe alumbrar a otras personas que por razones obvias están en tiniebla. Si hemos conocido genuinamente al Señor, tiene que haber producido una transformación enorme. ¿Cuánta gente que nos conocía nos pregunta: ¿qué te pasó? ¿Estás diferente? Que invitemos a las personas a salir del estado de muerte en que se encuentran, porque el Señor algún día nos pedirá cuenta. Dice Proverbios capítulo 24, versículos del 11 al 12: Libre a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Aquí está hablando de las consecuencias que va a tener el día del juicio, el día en que tengamos que postrarnos delante del Señor, reconocer su señorío y dar cuenta de lo que hicimos mientras que estamos aquí en este cuerpo. Y no le podemos decir: Señor, es que no tenía idea, no sabía que tenía que hablar, que tenía que testificar. Entonces hay una responsabilidad de haber recibido este tesoro tan grande, tan precioso que es Cristo. No tiene que aprender a predicar, tiene que hablar en forma tan natural de lo que le ha pasado, y sobre todo su testimonio hablará más fuerte. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 9 al 10: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Lo ven? Las virtudes no se muestran con palabras, sino con hechos. Pregúntese, por ejemplo, a cuántas personas le ha abierto su casa para dar, para que hable del Señor. Es necesario dar estos pasos de fe. No es solo para mí juntar bienes espirituales como el joven rico de la parábola, sino que el verbo debe estar en acción. Dice Hebreos capítulo 13 versículo 2: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellos algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Eso tiene que ser más que un texto bíblico, es una exhortación que nos hace el Señor para que practiquemos estas cosas. Es necesario practicar la hospitalidad, y en lo posible fuera de los que conocemos, porque qué fácil es reunirse con los amigos y con la familia. El Señor también enseñó eso. Dice Lucas capítulo 14 versículos del 13 al 14: Mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Si hacemos esto, será grande nuestro galardón en los cielos. Por lo tanto, debemos compartir el Evangelio. Hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente que se está yendo de este mundo que nunca ha oído el Evangelio. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, palabra de vida eterna, palabra de esperanza, palabra de salvación, palabra de perdón de Dios. Pero si está guardado o lo usamos nada más que para hablarnos entre nosotros, seremos como este cinto que se pudrió. No, debemos ser como lo que Dios tuvo en mente, unidos a Él y serle por pueblo, por fama, por alabanza y por honra. Amén.